Un supuesto cumplido que recibí fue: eres guapa para ser judía. Hay muchos más incidentes antisemitas de los que la gente cree. Ana, investigadora del cáncer en Múnich. Y Doron, juez en Berlín. Para otros, el antisemitismo puede ser solo un titular de prensa, pero para ellos es parte de cada día, discriminados por ser judíos. Es un problema actual que nunca desapareció. Desde la sutileza hasta la violencia física, el antisemitismo tiene muchas caras. A veces incluso se descubre sin querer en uno mismo. No hace falta tener mala intención para decir algo antisemita. Yo me calificaría como una judía liberal. Somos una comunidad orientada a la tradición. También hubo un caso muy sonado aquí. Alguien pasó en motocicleta delante de la sinagoga gritando «Heil Hitler» a la hora que abría la guardería, a las 8:30 de la mañana, cuando muchas madres o padres traen a los niños. Fui a una fiesta y escuché el comentario: ¿Hitler se olvidó de una o qué? Adolf Hitler, el autoproclamado Führer de la Alemania nazi, fue el máximo responsable del asesinato sistemático de 6 millones de judíos. ¿Y cómo lidiar con una situación así siendo judía? Me quedé perpleja. Tuve una conversación, un reportaje para una importante revista alemana. Después de la entrevista nos tomamos un café. Estábamos sentados y de la nada surgió la pregunta: pero vamos, seamos sinceros, con los judíos siempre se trata del dinero, ¿no? Y yo pensé, un momento, ¿escuché bien? Y ese es solo uno de muchos prejuicios centenarios, porque los estereotipos antisemitas no son nada nuevo. Aparecen una y otra vez en el transcurso de la historia. Es el mismo contenido cargado de odio, pero en un envoltorio nuevo. El antisemitismo tiene muchas variantes diferentes. Entonces, ¿en qué se basa el cliché de la supuesta riqueza judía? Históricamente, los judíos fueron excluidos de muchas profesiones en Europa. Y entre las profesiones que se les permitía ejercer estaba tradicionalmente el trato con monedas o el cambio de dinero. Así era a principios de la Edad Moderna. Y de ahí surgió la idea de que los judíos están relacionados con el dinero. Sobre todo, los tiempos de crisis son tierra fértil para la difusión de estereotipos antisemitas. Probablemente la teoría conspirativa antisemita más conocida, la llamada mano oculta. No se ve, no está ahí, pero se da por sentado que hay algo siniestro. Ari Dubnov, profesor de historia en la Universidad George Washington. Lo vimos incluso durante la pandemia de coronavirus. Preguntas como ¿exactamente quién se beneficia del COVID? Y luego insinuar que en realidad es una conspiración de empresarios y las empresas judías que están produciendo las vacunas y así sucesivamente. Un pequeño grupo de personas que gobiernan el mundo en secreto. En realidad una teoría cómoda e infundada de larga tradición. Ese es de hecho el núcleo de la narrativa antisemita. Y es una narrativa cristiana. Ya en la Edad Media se hablaba de la mano oculta. Los cristianos quieren imponer su religión en toda Europa y persiguen a los judíos. Y eso significa que la teoría conspirativa de que las judías y los judíos están haciendo algo en secreto es siempre parte constitutiva de la movilización de sentimientos, que luego conduce a actos de violencia. Me encontré muchas veces con esto y me pregunto, ¿de qué hablan realmente los alemanes, por ejemplo, durante la cena familiar de Navidad, si surgen teorías antisemitas de conspiración en la mesa? ¿Se quedan callados o dicen algo? Habría que decir algo porque ignorar el antisemitismo lamentablemente no hará que desaparezca por arte de magia. Pero ¿por qué a muchos alemanes les resulta tan difícil hablar de antisemitismo hoy en día? Quizás porque creen haberlo superado.
Creo que mucha gente asocia el antisemitismo únicamente con la Segunda Guerra Mundial y con la creencia de que Hitler lo inventó y que todo eso terminó en 1945. Eso es completamente ahistórico. En pocas palabras, el antisemitismo no es solo cosa de nazis. Por el contrario, los judíos han sido objeto de persecución sistemática, violencia, conversión forzada y expulsión durante siglos. Sin embargo, la dictadura nazi aplicó una crueldad sin precedentes. Con la llegada de Hitler al poder en 1933, los judíos fueron cada vez más excluidos de la vida pública por las leyes antisemitas. La propaganda antisemita les negaba toda humanidad. En Alemania y en toda la Europa ocupada por los nazis, los judíos fueron detenidos en guetos y deportados a campos de concentración y de exterminio, donde fueron sometidos a trabajos forzados, torturas y asesinatos. Al rendirse en 1945, los nazis habían asesinado a 6 millones de judíos. Pensar automáticamente que el Holocausto es el paso que sigue inmediatamente al antisemitismo hace difícil la identificación de las prácticas de discriminación más siniestras, más mundanas, los apodos, la circulación de estereotipos, que no van a llevar automáticamente mañana, Dios no lo quiera, al nihilismo absoluto y a las prácticas genocidas. Solo soy antisemita si estoy a favor de enviar a los judíos a las cámaras de gas y de ahí para abajo todo es crítica y discusión legítima. Para ir al grano, el asesinato es solo la forma extrema del antisemitismo, pero el antisemitismo también puede sonar así. Eres guapa para ser judía. ¿Qué significa eso en la vida cotidiana? Cuando mi abuela me da pan de Pascua judío y lo pongo en el coche, me dice, no, nunca lo dejes a la vista, escóndelo. No quiero que mi vecina vea que somos judíos. Hay muchos judíos y judías en mi círculo de amigos que no son abiertos sobre su judaísmo porque han sufrido el antisemitismo. A mí me estresa estar fingiendo todo el tiempo. Soy abierta sobre mi judaísmo y si alguien tiene algún problema con eso, que lo aclare conmigo. Creo que hay muchas reacciones diferentes, incluso en la misma persona. Por un lado, sentir que tengo que hacer las maletas y estar mejor preparado esta vez para lo que pase aquí. ¿Puedo realmente pertenecer a esta sociedad de forma permanente? ¿Estoy suficientemente protegido? ¿Dónde termina este viaje? El lugar donde pueden sentirse realmente seguros es para muchos judíos Israel, el único estado judío del mundo. Desde 1950, los judíos de todo el mundo, así como los conversos, tienen derecho a vivir en Israel y convertirse en ciudadanos. Como judía devota, para mí es especial poder celebrar allí las fiestas judías. Por un lado, como lugar de refugio y como sensación de que ahí también hay un país, y por otro lado, simplemente para estar un poco allá y de vez en cuando no tener la sensación de pertenecer a una minoría. Históricamente, esto es muy importante para los judíos y judías. Ir por la calle con mi estrella de David y saber que no va a pasar nada es una sensación increíble. Con la fundación del Estado de Israel surgió además una nueva variedad de antisemitismo, el antisemitismo anti-israelí. El mismo triste patrón se repite en todo el mundo. Cuando el conflicto de Oriente Medio domina los titulares, aumentan los ataques antisemitas. En cuanto hay un conflicto en Israel, el ambiente aquí se vuelve inmediatamente más duro, más desagradable. Lo que siempre me irrita un poco es decir que soy judía y recibir por eso críticas contra la política de Israel, o que me hagan responsable de alguna forma. No tengo pasaporte israelí, no puedo votar allá, no tengo derechos electorales, no puedo influir en la situación política y no soy israelí. En realidad, la mayoría de los judíos no son israelíes. Muchos no tienen ninguna conexión con Israel. Cuando alguien me pregunta qué está pasando desde tu punto de vista ahora mismo en Israel, pero lo hace sin un matiz acusador y sin querer decir qué están haciendo ahí otra vez tú y los tuyos, sino que simplemente pregunta cuál es tu valoración del tema, entonces naturalmente hablo y contesto con normalidad. Eso debería dejar claro que los judíos no son responsables de la política de Israel.
Por supuesto que se puede criticar al gobierno israelí, pero ¿dónde está el límite entre el antisemitismo y el debate político? Trazaría la línea en varios casos. Por ejemplo, si hay una manifestación frente a una sinagoga en lugar de la embajada israelí, entonces la frontera ya empieza a difuminarse. Ahí ya tenemos uno de los problemas centrales, que en la crítica a la política del gobierno israelí se incluye o resuena con frecuencia el cuestionamiento del derecho a la existencia de Israel. O automáticamente estás obligando a los judíos, quieran o no hablar de Israel, a declarar su posición sobre Israel apenas entran por la puerta. ¿Estás a favor o en contra? ¿Dónde están tus lealtades? Tienes que decirlo muy claramente de antemano. Esto también raya en el antisemitismo, si no es antisemitismo explícito, porque automáticamente se asume que todo judío es, en cierto modo, un representante del gobierno israelí. Pero, ¿qué se puede hacer? ¿Evitar por completo el tema de Israel y su política? Soy un poco cauteloso con recriminaciones como esta de que no se puede hablar de Israel en absoluto. Por supuesto que Israel nos resulta cercano y por supuesto es para la mayoría de nosotros más importante que muchos otros países, pero podemos hablar y discutirlo con normalidad. Entonces, críticas a la política israelí, perfectamente en orden. Meter en la misma bolsa la política israelí y la vida judía no es adecuado y es a menudo antisemita. Pero en las redes sociales los prejuicios antisemitas se propagan en segundos, por eso es mejor mirar con extrema atención dónde estamos navegando en la red. Es como leer la letra pequeña de cualquier alimento que consumimos. Tenemos que tener cuidado. El hecho de que la información esté ahí afuera y la gente la retuitee o la comparta en Facebook no garantiza nada sobre su validez. A menudo, por desgracia, es todo lo contrario. Así que en la red, como en la vida, no creas todo lo que circula por ahí. Los judíos sufren antisemitismo en todo el mundo y siempre son los mismos estereotipos, los mismos prejuicios, el mismo odio. Luchar contra esto requiere un gran esfuerzo. Pero ser judío significa mucho más. Quizás eso sería lo deseable, intentar siempre incluir en la mirada a la vida judía activa y mostrar lo que realmente ocurre, porque también es un peligro del lado judío que uno mismo termine pensando solo en esos parámetros y se olvide un poco de los aspectos positivos. No me identifico en absoluto con el papel de víctima. Siempre llevo mi estrella de David abiertamente y camino por las calles de Múnich como una judía orgullosa.